Hombre fue captado por dron, durmiendo en un lugar menos pensado. David llevaba tanto tiempo allí que le resultaba natural. Había sido como retornar a su pasado, a su infancia y adolescencia, viviendo solo y sobreviviendo de lo que la naturaleza le brindaba. Sin embargo, los motivos por los que había regresado a ese punto no dejaban de lastimarlo a diario. Y es que extrañar a Daniela lo quemaba por dentro y jamás pudo resignarse a perderla. Su habitación literalmente estaba en un precipicio y soñaba cada noche arrullado por el romper de una cascada fluyendo. Tenía 68 años y vivía solo hacía 10 años, aunque sus razones para estar allí no habían sido felices. Vivía de la tierra y para sobrevivir solo necesitaba sus viejas herramientas. Cultivaba, iba de cacería y regresaba a su precipicio cada noche. Y es que David, desde muy pequeño, había sido un ermitaño enamorado de la selva y de la soledad. Desde antes de los 10 años viviendo separado de sus padres, porque estos no tenían nada para ofrecerle, y como David había sido siempre independiente, un día simplemente se fue y no volvió a saber de ellos, sino hasta casi 30 años después, cuando ya estaban muy ancianos como para siquiera recordarlo. Y en el niño siempre había existido cierto instinto salvaje que lo ayudaba a sobrevivir en medio de la nada, sin mayores dificultades. De la mano de su instinto natural, la experiencia le fueron enseñando cuáles frutos comer y cuáles no, y también cuáles eran los mejores y más sencillos animales para cazar. Aprendió a construirse sus propios techos y también su cama, y se iba moviendo constantemente a medida que el clima y las condiciones cambiaban. Y como era de esperarse en un niño que apenas estaba formando, David dejó de hablar por la falta de interacción humana, y no había aprendido nada de lo que los otros niños de su edad estaban aprendiendo. También por eso comprendió que debía pasar toda su vida en los bosques, porque la idea de tener contacto con la naturaleza lo irritaba y lo asustaba cada vez más, pues no se sentía parte de ninguna sociedad. Pero David jamás imaginó que 10 años después, cuando estaba en la flor de su juventud y se sentía más seguro que nunca en su entorno, y por tanto mucho más aterrado ante la idea de salir a la civilización, sucedería algo que cambiaría la vida por completo. Y es que aunque llevaba tanto tiempo sin interacción a profundidad con nadie, había sido inevitable que una vez cada tanto se encontrara con alguien en el camino que iba de paso y que quienes jamás volvería a ver, pero con quienes intercambiaba un par de palabras, casi siempre para orientarlos porque iban perdidos. Hasta ese momento, solo había conocido a hombres mayores que él, personas que trabajaban en el campo y que llevaban cargas al lomo de mula de una población a otra. Por eso, cuando vio a Daniela, casi se desmaya. La última mujer que había visto era su madre hacía mucho tiempo, y jamás se imaginó lo que encontrarse nuevamente con una mujer le significaría. Y es que no pudo controlar el temblor en su voz y el enrojecimiento en sus mejillas cuando la joven le pidió que la orientara a ella y a su padre, que iba para otro pueblo y les habían dicho que por allí era más cerca. Daniela era hermosa y tenía su misma edad, y su voz le resultó a David más hermosa que cualquier otro sonido de la naturaleza. Verla era como tener una visión de la divinidad. Y fue por eso que cuando se dispusieron, David lo siguió sin que se dieran cuenta, y sin comprender él mismo por qué lo hacía. Solo que sentía que ya no podía vivir sin ver a Daniela cada día. David no sabía lo que era porque no había conocido el sentimiento antes, pero se había enamorado. Había acabado de conocer a quien sería el amor de su vida. Estaba tan ensimismado en su belleza que no fue lo suficientemente ágil para esconderse, y Daniela descubrió que lo estaba siguiendo. Pero no dijo nada y continuó su camino, girándose cada tanto para asegurarse de que David todavía estuviera allí. Y es que aquel joven salvaje y fuerte también la había cautivado, y la sensación en su vientre le confirmaba que esperaba conocerlo mejor y desentrañar todos sus misterios. Y David, que había vivido tanto tiempo aterrado ante la idea de la ciudad, entró en ella sin importar nada, todo porque allí estaba Daniela. Pero por supuesto, las reacciones de los demás al verlo no se hicieron esperar. Todos tenían tanta curiosidad que empezaron a rodearlo y a hacerle preguntas, y fue Daniela quien acudió en su ayuda, aunque le dolió decirle de ese modo. La única forma de que los demás los dejaran en paz era diciendo que aquel joven era su empleado,
y el padre de Daniela estaba tan confundido y sorprendido que no dijo nada. Además, su niña era su adoración, y si ella quería que aquel joven estuviera con ellos, así sería. Fue de ese modo que David empezó a trabajar en la casa de los padres de Daniela. En pocas semanas, el joven se puso al día con la civilización y su vocabulario volvió a fluir. Se sentía más animado y empezó a pensar que tal vez vivir con otras personas no era tan malo, pero solo lo decía pensando en vivir con Daniela. Y es que durante ese tiempo, la relación entre los dos había evolucionado y ya se habían dado un par de besos furtivos que habían sido la gloria para ambos. Sin embargo, el padre de Daniela le habría tolerado todo, menos que se casara con un salvaje. Por eso, todos se opusieron a su relación, pero eso poco o nada les importaba. Con apoyo o sin él, David y Daniela estaban seguros de que estaban destinados a estar juntos y no tardaron en hacerlo realidad porque una mañana, sin avisarlo, huyeron, pero no alcanzaron a ir muy lejos porque los padres de ella le dijeron que soportarían cualquier cosa menos que se alejara y consintieron la unión. Así los enamorados iniciaron la vida juntos que habían deseado y todo era color de rosa y felicidad. Y después, cuando habían pasado ya 20 años desde la primera vez que la había visto, Daniel seguía sin creer su buena fortuna. Fue por esa época que Daniela quiso conocer a los padres de él y se encontraron con que ya no recordaba nada. Así pasaron unos cuantos años más hasta que Daniela enfermó. Cuando David lo supo, su siempre buena intuición le dijo que no sobreviviría y, aunque luchó con uñas y dientes para que la enfermedad no se la llevara, su instinto se había equivocado. David había perdido al amor de su vida y con ella todos los ánimos de vivir. Daniela era su único puente con la ciudad y pronto sintió que la selva lo llamaba nuevamente, aunque sabía que ni siquiera allí volvería a ser feliz. Toda su paz y su alegría se habían marchado con ella. Por eso estaba allí ahora, en ese lugar en el que nadie había imaginado, y solo supieron creer cuando el turista les mostró las imágenes que había captado con su dron. Todos estaban completamente anonadados. Allí estaba David durmiendo en el lugar más impensable y peligroso, al punto de que todos quisieron conocer de inmediato su historia, a pesar de que David jamás lo aceptó. Para sus adentros deseaba que algún día su equilibrio lo traicionara y cayera junto a la caudalosa cascada. Le resultaba una muerte poética, pero sus sentidos permanecían siempre tan alertas que sabía que algo así jamás sucedería. Sin embargo, se sentía bien viviendo de ese modo. Amaba la inminencia del peligro porque era la única forma que hallaba de sentirse vivo nuevamente. Y es que cuando tomó la decisión de internarse en la selva, se sentía muerto por dentro. Lo que había hecho se había convertido en su propia y poco ortodoxa terapia de choque para superar, o por lo menos, lidiar con su sufrimiento y superar el día a día. Tras haber sido descubierto por el dron, David no permitió que su soledad fuese quebrantada. Al fin y al cabo, no era fácil llegar hasta donde estaba, y simplemente ignoró los llamados de todos los que querían que les contaran por qué estaba allí. Fue un hermano de Daniela quien contaría después la historia de los dos, convirtiéndolos en una leyenda. Sobre todo, a David, que nadie supo cómo murió, pero que un día finalmente partió de este mundo para reencontrarse con su amada. Después de haberla extrañado tanto, el amor que había sentido el uno por el otro había sido tan fuerte e incondicional que nadie dudaba que estaban juntos nuevamente y que David había vuelto a sonreír. Oye, si te gustó esta historia, dale like, compártela con tus amigos y familiares y no olvides suscribirte al canal. Yo soy Max y nos vemos en la próxima historia.